Muy bien, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a revisar este ejercicio en donde nos piden calcular el valor del ángulo X en esta figura. Entonces en esta parte tenemos pues el enunciado que nos pedía justamente hallar el valor de X en esta figura que está en la parte de acá. ¿Bien? Entonces aquí lo primero que haremos para encontrar el valor de este ángulo X es justamente calcular el valor de este ángulo beta que está en esta parte de acá. Y si aquí notamos, este ángulo beta viene a ser el ángulo exterior de este triángulo que está justamente en esta parte, ¿verdad? Entonces aquí aplicaremos el teorema del ángulo exterior. Ese teorema manifiesta entonces que este ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Es decir, en este caso sería entonces que este ángulo beta es igual a la suma de los ángulos 20 grados y 50 grados, que son pues los ángulos internos del triángulo que no son adyacentes, ¿no? Ya que pues adyacente sería este ángulo de acá. Bien, entonces aquí hacemos esta suma y nos va a dar entonces que el ángulo beta es igual a 70 grados. Bien, luego en esta parte, miren, vamos aquí a considerar este triángulo de acá. Miren ahora este triángulo de acá, y aquí la idea sería pues primero encontrar este ángulo alfa que está en la parte de acá, ¿sí? Y dado que aquí conocemos, miren, este ángulo de 40 grados, conocemos ya el ángulo beta que es de 70 grados y queremos conocer el ángulo alfa, y los tres son los ángulos internos de este triángulo. Entonces aquí podemos aplicar el teorema de los ángulos internos de un triángulo, que manifiesta que la suma de esos ángulos internos va a ser igual a 180 grados. Es decir, que el ángulo de 40 grados más el ángulo beta más el ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. En esta parte queremos calcular el ángulo alfa, que es lo que no conocemos, y colocamos entonces aquí que el ángulo alfa es igual a 180 grados y menos el ángulo de 40 grados y menos el ángulo beta. Pero el ángulo beta ya encontramos su valor, es de 70 grados, por lo tanto sería menos 70 grados. Sí, y aquí al hacer la resta de 180 grados, menos 40 grados y menos 70 grados, nos queda un valor de alfa de 70 grados. Bien, ¿esto con qué fin lo hicimos? Miren, aquí en este caso podemos acá notar entonces que el ángulo X con el ángulo alfa forma parte de este ángulo llano. Sí, que sería pues todo este ángulo de acá, miren, sería pues el ángulo llano. Y recuerden que un ángulo llano mide 180 grados. Por lo tanto aquí podemos colocar justamente que la suma del ángulo alfa con el ángulo X va a ser igual a 180 grados. ¿Esto por qué? Porque ambos están formando un ángulo llano. En esta parte nos interesa calcular el valor de X, por lo tanto este ángulo alfa lo pasamos acá a restar. Y dado que alfa ya conocemos cuánto vale, no vale pues 70 grados, nos queda entonces que el ángulo X es igual a 180 y menos 70 grados. Al hacer pues esta resta de 180 menos 70 nos queda un valor de 110 grados que corresponde precisamente al valor del ángulo X que nos piden hallar en este pues problema.